Él me dejó plantada en el altar por su ex, así que me casé con mi jefe multimillonario. Me llamo Olivia Graves y así fue como obtuve mi venganza, movimiento calculado tras movimiento calculado. Pero cuando se asentó el polvo, me di cuenta de que la venganza más dulce no era destruirlo, sino superarlo. Las puertas de la catedral se abrieron de golpe y el crescendo del órgano ahogó los jadeos de 300 invitados. La luz del sol se filtraba a través de los vitrales, pintando el pasillo en colores fragmentados, rojo sangre, zafiro, dorado. El agarre de mi padre en mi brazo era lo único que me mantenía firme. Respira, murmuró, aunque su propia mandíbula estaba tensa. Inhalé el aroma de gardenias y cera de velas, el susurro de la seda cuando di el primer paso. Luego llegó el silencio, un zumbido espumoso. No mío, ni de mi padre. Soy yo. Él estaba en el altar, guapísimo en su smoking a medida, su sonrisa desvaneciéndose mientras buscaba torpemente en su bolsillo. El sacerdote carraspeó. Una invitada soltó una risita nerviosa. Entonces el rostro de Isen se puso blanco como el hueso. Su pulgar deslizó la pantalla una vez, 2 veces, un video, un mensaje. El órgano se detuvo a mitad de una nota. Isen. Mi voz sonó extraña, demasiado alta en el repentino silencio. Él no levantó la vista, no se movió. Entonces dijo, lo siento, y salió corriendo. Los invitados estallaron. Mi madre sollozaba con las manos en la cara. La organizadora de bodas siseó por su auricular, cancela las palomas ahora. Me quedé paralizada, con el velo ondeando por la corriente de aire que entraba por la puerta abierta. Entonces mi teléfono vibró. Un mensaje de Isen, Lena está embarazada. Es mío. No puedo hacer esto. Las palabras se volvieron borrosas. Lena, su ex. La misma que juró que solo era una amiga cuando encontré sus mensajes el año pasado. Aquella a la que me prometió que no significaba nada. Cuando le exigí que la bloqueara, una mano tocó mi hombro. El sacerdote, con lástima en los ojos, murmuró, quizá por el niño. Me di la vuelta y salí caminando. Mi padre conducía con los nudillos blancos en el volante. Lo voy a matar. Yo miraba mi reflejo en la ventana, rímel corrido, labios aún teñidos de rosa nupcial. No, dije. Lo haré yo. Nos rodearon periodistas cuando llegamos a mi apartamento. Olivia, por aquí. ¿Sabías lo de la otra mujer? ¿Qué se siente que te dejen plantada en el altar? Mantuve la barbilla en alto, el rostro inexpresivo, hasta que la puerta principal se cerró de golpe detrás de mí. Entonces grité y lancé mi ramo contra la pared. Los pétalos cayeron como confeti en un funeral. 2 horas después, mi mejor amiga Mía me obligó a sostener una taza de té. Mira el Instagram de Lena, susurró. Una publicación de hace 20 minutos, celebrando nuevos comienzos con el amor de mi vida Sorry. La foto, Isen sujetándole la mano a Lena sobre la mesa de un restaurante, mientras su otra mano acariciaba una barriga inexistente. Las uñas de Mía se clavaron en mi brazo. No estaba embarazada hace 3 semanas. Amplié la imagen y noté el difuminado de Photoshop en la cintura de Lena, la forma en que la sonrisa de Isen no llegaba a sus ojos. ¿Por qué? Era una actuación. Y él la había elegido a ella sobre mí. El golpe en la puerta llegó a medianoche. Daniel Graves estaba apoyado en el marco, con su abrigo negro salpicado de lluvia. Te ves fatal. No lo invité a pasar. ¿Vienes a regodearte? ¿O a reclutarme? Él deslizó un contrato sobre la encimera de la cocina. Cásate conmigo. Consigue tu venganza. Márchate en 2 años con suficiente dinero para reducir su mundo a cenizas. Me reí. ¿Estás loco? No, contestó, mientras señalaba la cláusula 4.3. Te estoy dando un arma. La única pregunta es, ¿la vas a usar? Miré el último mensaje de Isen, la publicación triunfal de Lena, los restos destrozados de mis recuerdos de boda aún esparcidos por el suelo. Luego tomé el bolígrafo.
¿Cuándo empezamos? La sonrisa de Daniel fue como un cuchillo en la oscuridad. Ya. Al amanecer, el dominio de la startup de Eisen redirigía misteriosamente a un sitio porno. Su tuit desesperado, "nos han hackeado", se hizo viral. Silencié sus notificaciones y empecé a planear. El whisky en mi vaso era demasiado oscuro, demasiado amargo, igual que los pensamientos que giraban en mi mente. Me senté bajo la luz tenue del ático de Daniel Graves, la ciudad extendiéndose bajo nosotros como un tablero de ajedrez brillante. Él no había dicho una palabra desde que llegamos, dejando que el silencio se extendiera entre nosotros como un cable tenso. Su presencia era opresiva, deliberada, la de un hombre que entendía el poder del silencio. Dejé mi vaso con un chasquido seco, el sonido cortando la quietud. No tenías que venir, dije, con la voz firme a pesar de la tormenta que llevaba dentro. Daniel no me miró. Giró su bebida, el hielo tintineando contra el cristal. No, admitió. No tenía que venir. La sencillez de su respuesta me enfureció. Sin lástima, sin pésames incómodos, solo un frío reconocimiento de la situación. Casi resultaba refrescante. Entonces fijó su mirada en mí, y el peso de ella me cortó la respiración. Dime qué quieres, Olivia. No, ¿estás bien? No, ¿qué pasó? Solo, ¿qué quieres? Exhalé despacio, mis dedos trazando el borde del vaso. ¿Qué quería? Quería que Eisen sufriera. Quería que sintiera la misma humillación cruda y asfixiante que me había estrangulado la garganta mientras permanecía en esa iglesia, abandonada ante todos los que importaban. Quería que lo perdiera todo, su orgullo, su futuro, a la mujer que había elegido por encima de mí. Pero más que nada, quería ser yo quien se lo quitara todo. Alcé la mirada hacia Daniel, mi voz baja y deliberada. Quiero que esté destruido. Sus labios se curvaron apenas. ¿Qué tan despacio?, pregunté. Quiero que lo vea venir. Quiero que sepa que soy yo. Daniel me estudió durante un largo momento, luego metió la mano en su chaqueta y deslizó una hoja de papel sobre la mesa. Un contrato, no de empleo, sino de matrimonio. Lo miré, sintiendo que el pulso se me aceleraba. ¿Qué es esto? ¿Una propuesta? Sí, respondió simplemente. Pero no del tipo al que estás acostumbrada. Revisé el documento, términos fríos y clínicos que delineaban una unión sin ilusiones de amor. 2 años, apariciones públicas, discreción mutua y, lo más importante, recursos ilimitados a mi disposición. Alcé la vista hacia él. ¿Por qué? Porque eres brillante, dijo con voz áspera. Porque eres despiadada cuando necesitas serlo. Y porque tengo enemigos, Olivia, del tipo que respeta a un hombre con una esposa como tú a su lado. Estuve a punto de reírme. No quería una amante. Quería un arma. Y a cambio, pregunté. Él se inclinó hacia adelante, bajando la voz hasta casi un susurro. A cambio, te doy el poder de arruinar a Ethan Sinclair de maneras que ni siquiera podrías soñar por ti misma. El aire entre nosotros chisporroteaba con algo peligroso. Tomé el bolígrafo, mis dedos firmes a pesar de la adrenalina que me recorría, y firmé mi nombre. 3 días después, la startup de Eisen perdió a su mayor inversor. Lo observé desde las sombras mientras salía la noticia, mientras sus llamadas frenéticas quedaban sin respuesta, mientras el pánico se apoderaba de él. Aún no sabía que era yo, pero lo sabría. Los abogados de Daniel finalizaron el acuerdo prenupcial con la misma eficiencia con la que solían destruir a sus competidores. Apenas eché un vistazo a las condiciones. No importaba. Esto no se trataba de dinero. Se trataba de venganza. Nuestro compromiso se anunció en The Wall Street Journal, un movimiento calculado. Nada de cursilerías románticas sobre el amor o el destino, solo una frase demoledora. Daniel Graves, CEO de Graves Industries, se casará con Olivia Hart en una ceremonia privada el próximo mes. La prensa enloqueció. ¿Quién es Olivia Hart? La mujer que reemplazó a la IA en solo 3 días.
La reina de hielo que no derramó ni una sola lágrima en su propia boda fallida. Los dejé especular. Isen me llamó esa noche. Lo mandé al buzón de voz. Me escribió: Olivia, por favor. Tenemos que hablar. Le respondí con una sola palabra: felicidades. Y luego lo bloqueé. La red de Daniel era inmensa, su influencia más profunda de lo que había imaginado. En una semana, había reunido un dossier sobre Isen, cada vulnerabilidad financiera, cada atajo en su empresa, cada esqueleto en su armario, incluida Lena. Pasé las páginas, mis dedos apretándose en el borde del papel. Ella no estaba embarazada. El mensaje había sido una mentira. Un último intento desesperado de recuperarlo, y había funcionado. Cerré el expediente y sonreí. Esto iba a ser divertido. La mañana de mi boda con Daniel amaneció con un frescor en el aire que se sentía como una promesa. Me paré frente al espejo de cuerpo entero en mi suite del ático, observando cómo la estilista daba los últimos retoques a mi apariencia. El vestido no se parecía en nada al que había usado para Isen. Sin encaje delicado, sin tul caprichoso. Este vestido era un arma. Sus líneas afiladas como cuchillas y el corpiño esculpido estaban diseñados para intimidar, no para encantar. La tela, un marfil mate que absorbía la luz en lugar de reflejarla, se adhería a mi cuerpo como una segunda piel. ¿Te ves?, empezó mi estilista, y luego dudó, buscando la palabra adecuada. Como alguien que consigue lo que quiere, terminé por ella, encontrándome la mirada en el espejo. Mis ojos estaban oscuros, mi boca dibujaba una línea que podría haberse confundido con serenidad si no se supiera la verdad. El trayecto hasta el lugar de la ceremonia transcurrió en silencio. Daniel había escogido un museo de arte moderno para la ceremonia, con paredes de cristal que ofrecían vistas panorámicas de la ciudad que ambos pretendíamos conquistar. El simbolismo no se me escapaba. Este matrimonio estaría expuesto al público, pero sería transparente en sus intenciones. Cuando bajé del coche, lo primero que noté fue la fila de prensa. Decenas de cámaras destellaban, sus disparos rápidos creaban un efecto estroboscópico que hacía que el momento se sintiera irreal. No le sonreí. Caminé con la barbilla erguida, los hombros rectos, el paso medido. Que especularan sobre la mujer que podía pasar de novia plantada a prometida de graves en menos de un mes. Dentro, el espacio de la ceremonia era un estudio de minimalismo. Orquídeas blancas flotaban en cilindros de cristal, sus reflejos duplicándose en el pulido suelo de mármol. Los invitados, mucho menos numerosos que en mi primera boda pero infinitamente más poderosos, estaban sentados en filas ordenadas, sus expresiones cuidadosamente calculadas entre la felicitación y la curiosidad. Daniel me esperaba en el altar improvisado, su smoking negro tan perfectamente confeccionado que parecía pintado sobre su cuerpo. No sonrió al verme, pero sus ojos se oscurecieron de una forma que me provocó un escalofrío. Este era un hombre que entendía el valor de la contención. La ceremonia en sí fue breve, desprovista de los toques sentimentales que habían caracterizado mi primer intento de matrimonio. Las palabras del oficiante fueron sencillas, y los votos que intercambiamos, aún más. Cuando llegó el momento de besarnos, los labios de Daniel apenas rozaron los míos, un susurro de contacto que, sin embargo, logró sentirse como una marca ardiente. Señora Graves, murmuró contra mis labios, palabras destinadas solo a mí. No respondí. No lo necesitaba. La forma en que mis dedos se aferraron a la solapa de su chaqueta decía suficiente. La recepción que siguió fue una clase magistral de socialización calculada. Me moví entre la multitud como un tiburón en el agua, saludando a inversores y políticos con el mismo encanto medido. Cada presentación, cada apretón de manos, era un movimiento de ajedrez en un juego cuyas reglas solo Daniel y yo conocíamos. Fue durante una pausa en las festividades cuando sentí que mi teléfono vibraba en el pequeño bolso que llevaba. Una mirada rápida confirmó lo que ya esperaba. Isen había enviado un mensaje. Bolivia, por favor. Necesito hablar contigo. Es urgente. Tomé un sorbo de champán, observando cómo las burbujas subían en mi copa. Urgente. Qué divertido.
Me preguntaba si ya habría descubierto que su mayor inversor se había retirado por mi sugerencia, si habría conectado los puntos entre mi repentino matrimonio y su repentina desgracia. Daniel apareció a mi lado, su mano descansando en la parte baja de mi espalda. ¿Todo bien? Le mostré la pantalla, y sus labios se curvaron en una leve sonrisa. ¿Vas a contestar? Todavía no, dije, guardando el teléfono en mi bolso. Que se preocupe un poco más. La risa de Daniel fue grave, cargada de aprobación. Cruel. Me giré para mirarlo de frente. Sabías en lo que te metías cuando te casaste conmigo. Así es, asintió él, su pulgar rozando la piel desnuda sobre mi guante. Y no me arrepiento de nada. El resto de la noche transcurrió en una neblina de conversaciones estratégicamente importantes y salidas cronometradas con precisión. Para cuando nos fuimos, la prensa ya había conseguido las fotos que necesitaba, la nueva señora Graves, fría y serena, su mano apoyada suavemente en el brazo de su esposo, la imagen perfecta de una pareja poderosa. Nuestra noche de bodas no transcurrió en una lujosa suite de luna de miel. En lugar de eso, regresamos al ático de Daniel, donde un expediente sobre las conexiones empresariales que le quedaban a Eisen nos esperaba en su escritorio. Los socios de capital de riesgo se retiraron esta tarde, dijo Daniel, sirviéndonos una copa a cada uno. Eso lo deja con un solo inversor importante. Tomé la copa que me ofrecía, dejando que el whisky ardiera al bajar por mi garganta. James Waltham, asintió Daniel. Amigo de la familia, dinero antiguo, leal. Removí el líquido ámbar en mi copa. No por mucho tiempo. La mirada que me lanzó Daniel entonces fue a partes iguales admiración y advertencia. ¿Estás disfrutando esto? Así es, admití sin vergüenza. Pero esto apenas empieza. Al otro lado de la ciudad, Eisen, sin duda, estaba intentando desesperadamente salvar lo que quedaba de su empresa, de su reputación, de su vida. Y yo apenas comenzaba a jugar. La invitación a James Waltham había sido elaborada con precisión quirúrgica, cartulina marfil gruesa, letras en relieve, el brillo sutil del logotipo de Graves Industries en la esquina. Era una oferta que no podía rechazar, no si quería mantener su lugar en la estructura de poder de la ciudad. Observé desde el balcón mientras su coche se detenía frente a nuestro ático en la Quinta Avenida. Su energía nerviosa era visible incluso desde 6 pisos de altura. Se acomodó la corbata 3 veces antes de llegar a la puerta. Daniel estaba a mi lado, sus dedos jugando distraídamente con el tallo de su copa de vino. Parece un hombre caminando hacia su propia ejecución. Sonreí. ¡Qué perspicaz eres! El ascensor sonó suavemente, anunciando la llegada de Waltham. Para cuando llegamos al comedor, él ya estaba sentado, con las manos fuertemente entrelazadas sobre el mantel de lino. La lámpara de araña sobre su cabeza proyectaba sombras marcadas sobre su rostro, acentuando las nuevas líneas de tensión alrededor de su boca. James, dijo Daniel, con toda la calidez y el encanto, mientras tomaba asiento en la cabecera de la mesa. Nos alegra que pudieras venir. La sonrisa de Waltham era tensa. No me lo habría perdido por nada. Llegó el primer plato, ostras relucientes sobre lechos de hielo, su aroma salino mezclándose con el cítrico fresco del vino que las acompañaba. Observé mientras Waltham luchaba con la suya, la concha golpeando contra su plato. Dime, James, dije, secándome los labios con la servilleta, ¿cuánto hace que conoces a Ethan Sinclair? La pregunta lo tomó a medio bocado. Tragó con dificultad. Desde que era un niño. Su padre y yo éramos socios de negocios. Daniel terminó por él. Sí, lo sabemos. Me incliné ligeramente hacia adelante. Y siempre recompensas la lealtad con respaldo financiero, sin importar prácticas empresariales cuestionables. El tenedor de Waltham golpeó el plato con un sonido seco. No sé qué estás insinuando. Daniel no se molestó en ser sutil. Deslizó una carpeta manila por la mesa. Dentro, los documentos eran condenatorios, las proyecciones infladas de ingresos de Eisen, la contabilidad creativa, las demandas pendientes que aún no habían salido a la luz pública. Las manos de Waltham temblaban mientras pasaba las páginas. Esto no puede ser cierto. Lo es, dije.
Y si sigues apoyándolo cuando esto se haga público la próxima semana, dejé que la implicación flotara en el aire entre nosotros. El segundo plato quedó intacto. Para cuando sirvieron el postre, una tarta de chocolate negro que de repente parecía demasiado rica y pesada, Waltham se había excusado alegando una enfermedad repentina. Daniel observó cómo las puertas del ascensor se cerraban tras él. Eso fue casi demasiado fácil. Giré mi vino. Retirará su financiación por la mañana. Y cuando Isen venga arrastrándose hacia ti, dejé mi copa con cuidado deliberado. Entonces empezará la verdadera diversión. La publicación de Lena en Instagram se volvió viral al mediodía del día siguiente. Era una foto antigua que mi equipo había encontrado de sus días universitarios, mostrándola en una fiesta, con un vaso de chupito en la mano y claramente no embarazada. El pie de foto, supuestamente de su cuenta pero en realidad publicado por uno de los especialistas en tecnología de Daniel, decía, ups. Supongo que el bebé fueron demasiados chupitos de tequila, barriga falsa reventabodas. Internet explotó. Los memes se multiplicaron. Los medios de comunicación recogieron la historia con un gozoso schadenfreude. Para la noche, Lena había eliminado todas sus cuentas en redes sociales, pero ya era demasiado tarde. Las capturas de pantalla vivirían para siempre. Mi teléfono vibró con la quinta llamada de Isen ese día. Esta vez contesté. Su voz estaba áspera. Olivia, ¿qué demonios? ¿De verdad pensaste que no me enteraría? Mantuve un tono ligero, casi conversacional, como si no creyera que indagaría en su pequeña historia. Un segundo de silencio, luego más bajo. ¿Lo preparaste tú? Me reí. Oh, Isen, no tienes idea de lo que he planeado. Daniel me encontró más tarde esa noche en la biblioteca revisando los últimos informes sobre la empresa en ruinas de Isen. Estás jugando con fuego, dijo, quitándome los papeles de las manos. Arqueé una ceja. ¿Apenas te das cuenta de eso? Me estudió durante un largo momento, su mirada inescrutable. La venganza se sirve mejor fría, Olivia, no congelada sólida. Me acerqué cerrando la distancia entre nosotros. Entonces considérame el Ártico. Por primera vez desde que nos conocimos, vi algo parpadear en los ojos de Daniel. No preocupación, no desaprobación, sino algo mucho más peligroso, respeto. Isen apareció sin previo aviso 2 días después. Su cabello, normalmente perfecto, estaba despeinado, sus ojos inyectados en sangre. El portero llamó arriba, pero yo ya sabía que vendría. La desesperación vuelve predecible a la gente. Daniel abrió la puerta. Sinclair. Isen apenas lo miró. Necesito hablar con Olivia. Aparecí detrás de Daniel, mi bata de seda bien ceñida. Tienes 30 segundos. La mandíbula de Isen trabajaba. Por favor, lo estoy perdiendo todo. Incliné la cabeza. Y que retires a tus perros, a los inversores, a la mala prensa. Me reí, el sonido tan cortante como el vidrio roto. ¿Ok, Isen? ¿Me dejarás en el altar otra vez? Su rostro se contrajo. Cometí un error. No, dije suavemente. Un error es echar demasiada sal a la sopa. ¿Lo que hiciste tú? Di un paso atrás, buscando la mano de Daniel. Eso fue una decisión. La puerta se cerró en la cara de Isen. A través de la madera, escuché su puño chocar contra la pared y luego el sonido ahogado de lo que podría haber sido un sollozo. Daniel me atrajo hacia él. Satisfecha, escuché los pasos de Isen alejándose. Ni de cerca. Él sobrellegó al apartamento de Isen por mensajero. Papel grueso color crema con el logo de Graves Industries grabado en plata. Sabía que lo reconocería de inmediato. La última vez que había visto ese emblema fue en nuestra recepción de boda, cuando irrumpió como un fantasma desesperado de mi pasado. Ahora se lo entregaban en la puerta como un salvavidas o una soga. Observé desde la transmisión de seguridad que el equipo de Daniel había instalado al otro lado de la calle mientras Isen rasgaba el sobre con manos temblorosas.
Su apartamento distaba mucho del elegante rascacielos que había alquilado en la cúspide de su éxito con la startup. Este lugar tenía papel tapiz descascarado y una luz de techo parpadeante que hacía que las sombras en sus mejillas hundidas parecieran aún más profundas. La carta en su interior era simple. Señor Sinclair, Graves Industries está expandiendo su división tecnológica y requiere a alguien con su experiencia. La oferta adjunta incluye una prima por firma suficiente para cubrir sus deudas inmediatas y un salario que mantendrá a raya a sus acreedores. Preséntese en nuestra sede el lunes a las 8 de la mañana. En punto. Saludos, Olivia Graves, vicepresidenta de Desarrollo Estratégico. Sin sentimientos, sin alardes, solo cifras frías y duras en el contrato adjunto, cifras lo bastante generosas para parecer creíbles, pero no tanto como para levantar sospechas. Las manos de Eisen temblaban mientras lo leía. Luego soltó una risa rota e incrédula y buscó su teléfono. El mío vibró segundos después. ¿Es algún tipo de broma? Su voz estaba áspera, reducida hasta el hueso. Me recliné en la silla de mi oficina, girando mi café matutino. ¿Sueno como si me estuviera riendo? Un segundo de silencio, luego más bajo. ¿Por qué? Porque eres bueno en lo que haces, dije simplemente. Y necesitamos a alguien que no tenga miedo de ensuciarse las manos. Otra pausa. Casi podía oírlo debatirse consigo mismo. Orgullo versus desesperación. Ganó la desesperación. Estaré allí el lunes. La línea se cortó. Sonreí. La sede de Graves Industries era un monumento de acero y vidrio al poder. El suelo del vestíbulo estaba tan pulido que reflejaba los rostros aterrorizados de quienes eran convocados a sus pasillos. Eisen parecía un hombre caminando hacia el cadalso mientras salía del ascensor en el piso 42 el lunes por la mañana. Lo recibí en el mostrador de recepción. Mi falda lápiz negra y mis tacones de aguja distaban mucho del vestido de novia en el que me había visto por última vez. Justo a tiempo. Su garganta se movía mientras asimilaba la oficina, los ventanales del suelo al techo, el murmullo contenido de los asistentes, la forma en que todas las cabezas se giraban al pasar. ¿Disfrutas esto, verdad? ¿Disfrutar qué? Lo conduje hacia la sala de conferencias donde Daniel lo esperaba. Contratar al mejor talento. La puerta se cerró tras nosotros con un suave clic. Daniel estaba de pie al frente de la mesa, su presencia como un trueno en el espacio confinado. Sinclair. Eisen se puso rígido. Graves. Tomé asiento, cruzando las piernas con tranquilidad. Hablemos de tu primera tarea. El expediente que deslicé sobre la mesa llevaba la etiqueta Proyecto Phoenix, una supuesta iniciativa secreta para desarrollar IA propietaria para las filiales europeas de Graves. En realidad, era un campo minado de violaciones de propiedad intelectual y zonas grises regulatorias cuidadosamente diseñadas por nuestro equipo legal para ser lo suficientemente ilegales como para justificar tiempo en prisión. Eisen examinó los documentos, frunciendo el ceño. Esto es agresivo. Por eso te necesitamos, dijo Daniel con suavidad. Alguien dispuesto a traspasar límites. Observé el juego de emociones en el rostro de Eisen, duda, luego halago, luego determinación sombría. El anzuelo estaba clavado. ¿Cuándo empiezo? Preguntó. Sonreí. Inmediatamente. Durante las 2 semanas siguientes, Eisen se volcó en el proyecto con la energía frenética de un hombre que se aferra a un pedazo de madera en el mar. Trabajaba hasta tarde, se saltaba comidas, me enviaba correos cada vez más desesperados cuando se encontraba con obstáculos. Respondía cada uno con un aliento calculado. La Junta espera resultados, Eisen. Seguramente puedes manejar esto. Yo respondí por ti. No me hagas arrepentirme. Mientras tanto, el equipo de Daniel canalizaba en silencio documentos clasificados hacia el servidor de Eisen, algoritmos propietarios de competidores, patentes confidenciales, todo cuidadosamente manipulado para parecer que había sido hackeado. La trampa estaba tendida. Daniel me agarró de la muñeca al salir de la oficina de Eisen una noche, su agarre apenas doloroso.
Estás yendo demasiado lejos. Arqueé una ceja. ¿Sabías lo que era esto cuando te casaste conmigo? Sabía que querías venganza. No un caso federal. Me solté. Entonces debiste leer la letra pequeña. Sus ojos se oscurecieron. ¿Cuándo termina, Olivia? ¿Cuándo será suficiente? Pensé en Isen de pie en ese altar, dándome la espalda mientras se alejaba. Nunca. Ocurrió un jueves. Isen irrumpió en mi oficina, el rostro lívido, una tableta apretada entre sus manos temblorosas. ¿Qué demonios es esto? En la pantalla, un correo de nuestro equipo de auditoría interna señalando transferencias de datos sospechosas desde su estación de trabajo a una dirección IP en el extranjero. I felt surprise. Isen, ¿estabas robándonos? No, esto es una trampa. Su voz se quebró. Olivia, por favor. La puerta se abrió. Seguridad entró en tropel. Mientras se lo llevaban, los ojos de Isen se fijaron en los míos. Finalmente comprendiendo, finalmente viendo el juego. Levanté la mano en una burla de despedida. Adiós, Isen. La mañana en que se llevaron a Isen, estaba de pie en la ventana de mi oficina con una taza de café negro, observando cómo las furgonetas de noticias invadían la sede de Graves Industries como buitres dando vueltas sobre Kerrion. Las imágenes se transmitían en todas las principales cadenas. Isen Sinclair, antiguo niño prodigio tecnológico, siendo sacado esposado, su traje hecho a medida arrugado, su rostro una máscara de atónita incredulidad. Las voces de los reporteros se superponían en una sinfonía de sensacionalismo. Las fuentes dicen que los cargos incluyen espionaje corporativo y robo de propiedad intelectual, una caída dramática en desgracia para el otrora prometedor empresario. Los rumores giran en torno a su conexión con Olivia Graves, la vicepresidenta de la empresa y exprometida. Di un sorbo lento al café, saboreando el calor amargo en mi lengua. El reflejo de Daniel apareció junto al mío en el cristal. ¿Feliz? No me giré. Extasiada. Para el mediodía, la historia se había metastatizado. Analistas financieros diseccionaban la caída de Isen en las noticias por cable. Su rostro pixelado de fondo como una foto policial. Blogueros sacaban a relucir viejas fotos nuestras juntos, nuestra fiesta de compromiso, vacaciones, la boda que nunca fue, yuxtapuestas con imágenes mías en recientes galas del brazo de Daniel. La narrativa se escribía sola. Mujer despechada se venga. Mi teléfono vibraba sin cesar. Colegas ofreciendo condolencias incómodas. Periodistas suplicando por comentarios. Mi madre, con su voz chillona de pánico. Olivia, dime que no tuviste nada que ver con esto. La mandé al buzón de voz. La única llamada que tomé fue la del abogado de Isen. Señora Graves, comenzó, rebosando falsa deferencia. Mi cliente está dispuesto a declararse culpable si la empresa accede a no perseguir daños civiles. Golpeé mis uñas contra el escritorio. Qué noble de su parte. Lo ha perdido todo. Su reputación, su carrera. ¿No es suficiente? Pensé en la forma en que Isen me había mirado mientras seguridad se lo llevaba, el horror naciente, la realización de que cada cuerda de salvación que había agarrado había pasado primero por mis dedos. No, dije suavemente. No lo es. Ella apareció en mi ático sin avisar. Su maquillaje antes impecable ahora corrido, su bolso de diseñador parecía sospechosamente una imitación. Los paparazzi la habían acosado despiadadamente desde el escándalo del embarazo falso, y se notaba, sus pómulos más marcados, sus ojos vacíos. Testificaré contra él, soltó antes de que pudiera hablar. Sé cosas sobre cómo manipuló a los inversores, sobre las cuentas offshore. Me hice a un lado para dejarla entrar. Qué patriótica de tu parte. Me siguió hasta la sala, sus tacones resonando sobre el mármol como un metrónomo, marcando la cuenta regresiva de su desesperación. Necesito dinero, una nueva identidad, una salida. Me serví un trago, obligándola a mirar cómo el líquido ámbar salpicaba el vaso de cristal. ¿Y por qué debería ayudarte? Porque puedo darte lo que realmente quieres.
Su voz bajó a un susurro. No solo prisión, no solo ruina. Puedo hacer que él sepa que fuiste tú. Removí el whisky, pensativa. Luego tomé el teléfono y llamé al abogado de Daniel. Tenemos una testigo. Pusieron a Eason en un centro penitenciario para criminales de cuello blanco, de esos con canchas de tenis y biblioteca, pero una jaula sigue siendo una jaula. Se estremeció cuando entré en la sala de visitas, su mono naranja colgando flojo sobre su cuerpo. ¿Vienes a regodearte? Su voz sonaba áspera como papel de lija. Me senté frente a él, alisando mi falda. Vengo a ofrecerte un trato. Su risa fue hueca. ¿Qué podrías tener tú que aún me quede por perder? Oh, Eason. Me incliné hacia adelante. Ambos sabemos la respuesta a eso. El guardia se movió cerca, su presencia recordándonos que el tiempo era limitado. Deslicé una sola fotografía sobre la mesa. Lena firmando documentos con nuestro equipo legal. Eason contuvo la respiración. Tú. Ella testifica mañana, dije alegremente. Algo sobre que confesaste fraude durante una de tus charlas de almohada. Sus manos se tensaron. Yo nunca, no importa. Me levanté, arreglándome la chaqueta. Lo que importa es que la fiscalía le cree. Y gracias a tus correos electrónicos, creerán casi cualquier cosa. Por primera vez, un verdadero miedo parpadeó en sus ojos. ¿Qué quieres? Sonreí. Quiero que supliques. Él me estaba esperando cuando llegué a casa, su silueta enmarcada contra las ventanas de suelo a techo, las luces de la ciudad pintando su perfil en neón. Basta, Olivia. Me quité los tacones. Apenas estoy comenzando. No. Giró hacia mí, su expresión indescifrable. Has ganado. Él está acabado. Un movimiento más y me marcho. Me quedé congelada. ¿Me estás amenazando? Te estoy recordando. Acortó la distancia entre nosotros, su mano sujetó mi mandíbula, su pulgar rozó el pulso en mi cuello. Esto siempre fue una asociación. Cruzas la línea y me pierdes a mí también. Su agarre se tensó lo suficiente para robarme el aliento. Luego se fue, dejándome sola con el eco de su advertencia y la embriagadora oleada de poder que aún vibraba en mis venas. Eason aceptó el acuerdo de culpabilidad. A la mañana siguiente, 5 años en prisión federal, pérdida de todos los bienes restantes, prohibición permanente de ocupar cargos corporativos. El juez lo llamó un desenlace justo por una traición calculada a la confianza. Yo lo llamé poético. Mientras se lo llevaban, sus ojos encontraron los míos en la sala. Ya no había ira, ni lucha, solo una resignación vacía. Levanté la mano en un saludo burlón. Jaque mate. El ático estaba demasiado silencioso. 4 semanas después de la sentencia de Eason, me había volcado en el trabajo, fusiones, adquisiciones, tomas hostiles que dejaban temblando a ejecutivos veteranos. El consejo susurraba sobre mi eficiencia despiadada. Daniel me observaba con ojos oscuros e inescrutables. Estaba de pie frente a las ventanas de suelo a techo, un vaso de whisky colgando de mis dedos, observando cómo las luces de la ciudad se difuminaban a través del cristal surcado de lluvia. El hielo se había derretido hacía horas. Te vas a quemar. La voz de Daniel llegó detrás de mí, más cerca de lo que esperaba. No me giré. Estoy bien. Sus manos se posaron en mis hombros, cálidas y pesadas. No has dormido en 3 días. Me lo quité de encima. No lo necesito. El vaso se deslizó de mis dedos, estrellándose contra el mármol. Un trozo afilado salió disparado hacia mi pie descalzo. Daniel se movió más rápido, tirando de mí hacia atrás. Mírate. Su pulgar rozó debajo de mi ojo, donde el corrector hacía tiempo se había borrado. Ganaste. Las palabras me golpearon como un golpe físico. Había ganado. Eason estaba en prisión. Su empresa, reducida a cenizas. Su reputación destruida. Entonces, ¿por qué me sentía tan vacía? Ocurrió en la ducha.
El agua estaba hirviendo, el vapor empañaba el cristal. Me froté la piel hasta dejarla en carne viva, como si pudiera lavar la repulsión persistente, no hacia Isen, sino hacia mí misma, por cuanto había disfrutado destruirlo. Entonces llegaron los sollozos. Me desplomé sobre las baldosas, abrazando mis rodillas, el agua golpeando mi espalda como un castigo. La puerta de la ducha se abrió. Daniel entró completamente vestido, su camisa blanca volviéndose transparente mientras me rodeaba con sus brazos. «Te tengo», murmuró contra mi cabello mojado. Por primera vez desde la boda que nunca fue, permití que alguien me viera derrumbarme. Daniel me llevó a la cama, me secó, me vistió con una de sus camisas. No dijo nada, solo me pasó una taza de té y me atrajo contra su pecho. «No eres un monstruo», dijo finalmente. Yo miré el vapor que se elevaba de la taza. «No lo soy». Sus labios rozaron mi sien. «Eres una mujer que amó demasiado y salió herida. Ahora estás aprendiendo la diferencia entre justicia y crueldad». La verdad de sus palabras me partió por dentro una vez más. 3 días después, desperté con un propósito. Daniel me observaba desde la puerta mientras me vestía completamente de negro, con los brazos cruzados. «¿A dónde vamos?», preguntó. Deslicé un archivo sobre la cómoda, la nueva dirección de Lena, su trabajo en una boutique de lujo, el gestor de fondos de cobertura casado con quien se acostaba. «No vamos a hacer nada», respondí, encontrando su mirada en el espejo mientras me aplicaba lápiz labial rojo, «pero tengo una deuda que cobrar». Su sonrisa lenta mostraba todos los dientes. El apartamento de Lena distaba mucho del lujo que había disfrutado como prometida de Isen. El ascensor olía a comida para llevar y perfume rancio. Abrió la puerta al tercer golpe, con su cabello teñido recogido en un moño desordenado y una bata de seda que apenas cubría la lencería de la noche anterior. «Olivia», su rostro se puso pálido. «¿Qué carajo?». Entré y cerré la puerta de una patada. «Necesitamos hablar». No la toqué. No levanté la voz. Simplemente expuse las pruebas, fotos con el gestor de fondos, la información de contacto de su esposa, discrepancias en el inventario de la boutique que fácilmente podrían reportarse como robo. «Tienes 2 opciones», dije, cruzando las piernas al sentarme en su sofá barato de IKEA, «irte del país esta noche o destruiré lo que queda de tu vida». Sus manos temblaban alrededor de su taza de café. «No puedes». «Sí puedo», respondí, ajustándome los guantes. «Y a diferencia de Isen, no perderé el sueño por eso». La puerta se cerró tras de mí. En la calle, Daniel esperaba en el coche con el motor encendido. No preguntó cómo había ido. Solo tomó mi mano y besó mis nudillos. «Hogar». Apoyé la cabeza en su hombro. «Hogar». La luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas traslúcidas del dormitorio, pintando rayas doradas sobre las sábanas arrugadas donde yacía acurrucada contra el pecho de Daniel. Su latido constante bajo mi oído era un ritmo tranquilizador tras meses de caos. Dibujaba patrones en su pecho desnudo, maravillada por la sensación de paz que se había asentado en mí desde que Lena dejó la ciudad. Los dedos de Daniel se deslizaban por mi cabello, su voz áspera por el sueño. «Estás pensando muy fuerte». Alcé la cabeza para mirarlo. «Solo me preguntaba cuándo te convertiste en la voz de la razón en este matrimonio». Su risa vibró a través de mí. Alguien tenía que serlo. Se giró, quedando encima de mí, con los ojos oscuros y serios. «Estás diferente últimamente». «Diferente para bien». El beso que me dio fue su respuesta. Daniel ya no estaba cuando volví a despertar, pero una pequeña caja de terciopelo reposaba sobre su almohada. Dentro había una llave y una nota con su letra precisa, «para cuando estés lista para recordar quién eras antes de él». La dirección me llevó a un loft convertido en el distrito artístico. La luz del sol atravesaba los ventanales del suelo al techo, iluminando lienzos en blanco y materiales de arte intactos. Contuve el aliento. Hacía años que no pintaba, desde que Isen lo desestimó como un pasatiempo tonto. Un nuevo set de óleos esperaba junto a mi marca favorita de pinceles, aún con las cerdas perfectamente formadas.
Daniel lo había recordado. Mi primer trazo fue vacilante, el segundo más seguro. Al tercero, algo enterrado en mi pecho comenzó a florecer. Mezclaba azul cerúleo con blanco cuando sonó el intercomunicador. La dueña de la galería abajo anunció una visita inesperada. Isabel Lowen, la ex asistente de Isen y la única persona de mi vida anterior que nunca me juzgó. Se veía mayor, con el cabello castaño más corto y los ojos más sabios. Olivia, exhaló al ver mis jeans manchados de pintura y mis pies descalzos, te ves feliz. Su observación me sorprendió. Lo soy. Durante el té, me explicó por qué había venido. Isen será trasladado a un centro de mínima seguridad el próximo mes. Me ha estado escribiendo. Dudó antes de deslizarme un sobre. Pensé que debías ver esto. La carta era típica de Isen, disculpas floridas, afirmaciones de claridad recién adquirida, súplicas de perdón. Pero una línea resaltaba, sueño con ella cada noche. No con Lena. Con Olivia. Finalmente entiendo lo que perdí. Doblé el papel con manos firmes. Gracias por traerlo. Isabelle me observó. ¿No vas a responder? Caminé hacia la ventana, mirando la calle llena de vida. Algunas historias no necesitan una secuela. Daniel me encontró esa noche en el loft rodeada de lienzos a medio terminar. Observó los colores vibrantes, los trazos audaces, la alegría inconfundible en cada obra. Has estado ocupada, comentó, pasando un dedo por un atardecer especialmente vívido. Me limpié las manos con un trapo. Parece que aún recuerdo cómo hacerlo. Su sonrisa fue suave, orgullosa. Nunca lo dudé. Al irnos, me entregó otro sobre, con la confirmación de vuelo de Lena a Buenos Aires y una foto borrosa de ella en el aeropuerto, los ojos enrojecidos. Solo para que lo sepas, murmuró contra mi cabello, se acabó. Esa noche soñé con Isen por primera vez en semanas. Estaba otra vez en el altar, pero esta vez, cuando sonó su teléfono, lo aplastó bajo el pie sin mirar. Cuando tomó mis manos, sus palmas estaban limpias. Desperté en los brazos de Daniel, con los primeros rayos del amanecer pintando el dormitorio en tonos rosados y dorados. Sin miedo persistente, sin ira latente, solo paz. Daniel se movió cuando me giré hacia él. ¿Todo bien? Le acaricié la mandíbula. Mejor que bien. Sus labios se curvaron bajo mis dedos. Bien. Pasamos el domingo en el loft. Daniel leía en un sillón mientras yo pintaba. El silencio entre nosotros era cómodo, lleno de comprensión tácita. Sabes, dijo finalmente, marcando la página, he estado pensando en expandirme al mercado europeo. Mezclé un nuevo tono de verde. Pensé que quizás te gustaría venir conmigo. Ver París en primavera. Detuve el pincel. París había sido nuestro destino de luna de miel, el que cancelamos tras la traición de Isen. Los ojos de Daniel buscaron los míos. Una segunda oportunidad. La pintura podía esperar. Crucé hacia él, me senté sobre sus piernas y enmarqué su rostro con mis manos manchadas de pintura. Intenta detenerme. Su risa contra mis labios fue la victoria más dulce de todas. París en primavera olía a castaños en flor y pan recién horneado. La ciudad despertaba en una explosión de color que coincidía con la nueva paleta de mi vida. Estaba de pie en el balcón de nuestra suite en el Ritz, la luz de la mañana dorando los tejados mientras los brazos de Daniel rodeaban mi cintura desde atrás. Sus labios rozaron el punto sensible bajo mi oído, provocándome escalofríos a pesar de la brisa cálida. Te estás perdiendo la vista, murmuró. Me giré en su abrazo, deleitándome con la forma en que la luz del sol capturaba los reflejos dorados en sus ojos oscuros. No, no me la estoy perdiendo. Por primera vez en años, me sentía completa. Los bordes afilados de la traición se habían suavizado en algo parecido a la sabiduría. El vacío en mi pecho se había llenado con algo mucho más sólido que la venganza. El pulgar de Daniel trazó mi labio inferior, su expresión suavizándose de esa manera que solo reservaba para mí. Entonces sonó su teléfono.
El momento se rompió. Observé cómo su postura cambiaba, la espalda se enderezaba, la mandíbula se endurecía al escuchar la voz del otro lado. Cuando colgó, sus ojos eran una tormenta. Isen salió. Las palabras cayeron como un golpe físico. ¿Qué? Buena conducta, respondió con desdén. 6 meses antes. El croissant que había comido se convirtió en plomo en mi estómago. Fui a la sala, mis manos firmes mientras servía un café que no quería. ¿Dónde está? Nueva York. Pero Olivia. Daniel me sujetó la muñeca, su agarre firme. Él no es nada. Menos que nada. Lo miré, sorprendida de no sentir ira, solo una lástima lejana. Lo sé. El horizonte de Manhattan nos dio la bienvenida a casa. Su arrogancia familiar era reconfortante tras el romanticismo de París. El ático olía a cera de limón y flores frescas. Todo estaba tan impecable como lo habíamos dejado, salvo por el sobre en la mesa del vestíbulo, con mi nombre escrito en una caligrafía que reconocería en cualquier parte. El rostro de Daniel se oscureció. Me encargaré de esto. No. Rompí el sello con el pulgar. Una sola hoja de papel, las palabras cuidadosamente escritas. Bolivia, sé que no merezco tu perdón, pero aún así te lo pido. Una reunión, en el café donde tuvimos nuestra primera cita. Mañana, a las 2 p.m. Siempre tuyo. Entonces el papel tembló en mi mano. No por rabia, no por miedo, sino por la realización de que el hombre que una vez tuvo mi corazón ahora no me provocaba más que una vaga nostalgia. Daniel tomó la carta de mis dedos y la encendió con su encendedor grabado con sus iniciales. Las cenizas flotaron hacia el lavabo. Problema resuelto. Atrapé su mano entrelazando nuestros dedos. Llévame a la cama. Fui de todas formas. El café no había cambiado. Las mismas sillas de hierro forjado. El mismo café amargo, la misma vista del parque donde una vez alimentamos a los patos con pan robado. Isen estaba sentado en nuestra antigua mesa, sus rasgos antes juveniles endurecidos por la prisión, sus manos apretando una taza que se enfriaba. Se levantó al verme, sus ojos bebiéndome con algo parecido al asombro. ¿Viniste? Permanecí de pie. Di lo que tengas que decir. Su garganta se movía. Lo siento por todo, por detente. Mi voz era tranquila, mi pulso firme. Ambos sabemos que esto no se trata de mí. Se trata de que tú necesitas absolución. Incliné la cabeza. Pero aquí está el asunto, Isen. Te perdoné hace meses. No por ti. Por mí. El color desapareció de su rostro. Me di la vuelta para irme, luego me detuve. Una cosa más. Si vuelves a contactarme, haré que Daniel te entierre tan profundo que necesitarán satélites para encontrar tus huesos. La campanilla sobre la puerta sonó alegremente cuando salí a la luz del sol. Daniel esperaba en nuestra mesa habitual en Baltasar, 2 martinis ya servidos. No preguntó cómo fue. Simplemente se levantó cuando me acerqué, sus nudillos rozando mi mejilla en silenciosa comprensión. Tomé asiento, saboreando la ginebra helada. Tenías razón en todo. Crucé su mirada al otro lado de la mesa. Necesitaba verlo por mí misma, que ya no significa nada para mí. La lenta sonrisa de Daniel era una promesa y un desafío. ¿Y qué eres ahora, señora Graves? Alcancé su mano al otro lado de la mesa, mis dedos entrelazándose con los suyos. Esa noche, me paré frente al lienzo en mi ático, pincel en mano. La pintura había evolucionado con los meses, nubes de tormenta oscuras dando paso a una luz dorada, la silueta de una mujer emergiendo de las sombras. Su rostro girado hacia el sol. Los brazos de Daniel me rodearon por detrás, su barbilla descansando en mi hombro mientras contemplaba mi obra. Es hermosa. Dejé el pincel, girando dentro de su abrazo. No tan hermosa como esto. Nuestro beso sabía a ginebra y posibilidad, a segundas oportunidades y a un amor ganado con esfuerzo. En algún lugar de la ciudad,
Isen recogía los pedazos de su vida destrozada. Lena comenzaba de nuevo en un país donde nadie conocía su nombre. Y yo estaba exactamente donde debía estar.